Buenas tardes y bienvenidos a este evento en directo. El programa de formación de hoy es el sexto seminario sobre aplicaciones criogénicas, materiales de aporte, de la serie sobre la soldadura de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Yo soy Natalia Pato, Office Managers and Sales Support en SAP Ibérica. El evento durará 30 minutos. Intentaremos ayudarles a mejorar o refrescar sus conocimientos. Al final de la presentación tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas, que pueden escribir en el espacio designado a la derecha de sus pantallas. Si no diera tiempo a responder todas, en el texto de la pregunta indíquenos su correo electrónico para poder responder posteriormente. En cualquier caso, estamos disponibles para sus consultas según indicamos en la última hoja de la presentación, o al correo info@sap.es o a través de su distribuidor habitual de SAP. Los usuarios de Microsoft Office Teams pueden utilizar la función de subtítulos en portugués, inglés, francés, alemán o italiano en la configuración de la teleconferencia. Estoy segura de que el seminario les será de su interés. Sin más, paso la palabra a mi compañero José Manuel Hernández para que dé comienzo el seminario. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al sexto seminario del programa de formación de SAP Ibérica. Hoy vamos a hablar sobre aplicaciones criogénicas y los materiales de aporte que se utilizan. Empezaremos hablando de las características de los materiales que se emplean en este tipo de aplicaciones. Hablaremos después de cómo se sueldan y posteriormente de la selección de materiales de aporte más apropiados para cada aplicación en concreto. Bueno, ¿qué es criogenia? Según la Real Academia Española de la Lengua, es la práctica o técnica que utiliza la congelación a muy bajas temperaturas con diversos fines. Nosotros consideramos que una aplicación es criogénica cuando la temperatura de trabajo es inferior a menos 150 grados centígrados. Son los puntos de ebullición de los gases más utilizados, como puede ser el amoníaco, propano, propileno, el sulfuro de carbono hasta 50 grados, en los que podemos ver que la mayor parte de los materiales que se usan son bastante estándar, incluyendo aceros estructurales y aceros al carbono. Pasando del 50 a 100 grados, tenemos el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, el acetileno y el etano, en los que ya se utilizan materiales con un contenido ligeramente superior en níquel. Para temperaturas ya por encima de los 100 grados hasta el punto de ebullición del nitrógeno, usamos materiales con entre un 5 y un 9% de contenido en níquel. El contenido de níquel del 5% es para los que tienen menor punto de ebullición y este es inferior y el 9% para los que tienen un punto de ebullición superior. Y luego por debajo del nitrógeno ya tenemos que usar aceros inoxidables totalmente austeníticos o aleaciones de aluminio. Hay muchas aplicaciones criogénicas, no solo superconductores. En el rango entre 50 y 100 grados tenemos las vacunas que se están utilizando actualmente en la conservación de estas vacunas, como la de Pfizer entre 60 y 90 grados, resonancias magnéticas, combustible de cohetes, hasta en cocinas se está utilizando actualmente el nitrógeno líquido. Pero la aplicación más importante y que mueve más volumen es el gas natural licuado, el metano. Y posiblemente en el futuro el hidrógeno tenga también algo que decir. El hidrógeno planteará nuevos retos y bastante complicados, porque la temperatura es muy inferior a la del gas natural licuado y además el tamaño de la molécula es muy pequeño. Pero ya entraremos en esos retos cuando lleguen. Para el gas natural licuado hay dos aplicaciones fundamentales: el almacenamiento y licuefacción y el transporte. Son los dos usos típicos. ¿Qué características tienen que tener los materiales para su uso en este tipo de aplicaciones? Bueno, el modo de rotura es clave. Tenemos dos tipos principales de rotura: dúctil y frágil. La fractura dúctil
ocurre después de una intensa deformación plástica y se caracteriza por una lenta propagación de la grieta. La fractura frágil se produce a lo largo de planos cristalográficos llamados planos de fractura y la grieta tiene una rápida propagación. Vemos que dependiendo del material hay una transformación rápida de fractura dúctil a frágil, que es típica de los aceros ferríticos. Los aceros austeníticos tienen sus propiedades mecánicas respecto al impacto. La energía de impacto disminuye con la temperatura, pero no de forma abrupta, como con los ferríticos o con los martensíticos. Los metales con una estructura cúbica centrada en el cuerpo y hexagonal compacta presentan casi siempre una transición abrupta en su comportamiento mecánico. Por encima de un cierto rango de temperatura son dúctiles y son frágiles a temperaturas inferiores. Los metales con estructura cúbica centrada en caras no presentan este tipo de transición. En este caso, la resiliencia desciende suavemente. Y bueno, luego tenemos la martensita, que es tetragonal, pero que ya es frágil de naturaleza. Con el test de impacto más habitual, que es el Charpy, porque es económico, viene descrito en la ISO 148-1, que te están a punto de actualizarla, porque la actualizan cada 5 años. La probeta que hay que realizar está descrita en la ISO 9016, que es de donde he sacado esta imagen. Esto sería una probeta tipo VWS. V porque la entalla tiene forma de V. Estaría la opción, la ISO nos permitiría hacer probetas en tallas en forma de U. W porque cogemos la zona de soldadura. S porque la entalla es paralela a la superficie. La otra opción sería T, que tendríamos que girarla a 90 grados en dirección perpendicular a la pantalla para que fuera perpendicular a la superficie. Además, los parámetros A y B pueden ser indicados en la especificación. ASME tiene unos estándares similares a los de ISO para la realización de este ensayo de impacto. En el ensayo, esta muestra es golpeada por un péndulo que hace que se rompa. El péndulo tiene una energía cinética, parte de la cual es absorbida en el impacto para romper la probeta. Esa disminución de energía cinética hace que el péndulo ascienda menos en su movimiento y se puede medir fácilmente la energía absorbida. El resultado es este, de un Charpy. Por un lado, hay zonas que podemos ver que han sido deformadas más plástica, más dúctilmente. Se ve que hay una deformación plástica, el material queda como si fuera astillas y esa es la parte de rotura dúctil. Luego hay otra zona que se ve como cristales, que es la parte de rotura frágil. Y además hay otro parámetro interesante que medimos en este tipo de ensayo, que es la expansión lateral. Tenemos un ancho de probeta que se ve aumentado tras el impacto. Esto es la expansión lateral, la relación entre el ancho ampliado tras el impacto respecto al original. Entonces, los materiales que vamos a utilizar en las aplicaciones de gas natural licuado tienen que tener ciertas características. Deben ser dúctiles, resistentes al impacto y al agrietamiento a la temperatura de trabajo, para asegurar que no producen fallos durante el almacenamiento o el transporte. Los materiales típicos son acero inoxidable, aluminio y aleaciones con el 9% del níquel. El gas natural licuado tiene un punto de ebullición de menos 163 grados centígrados. Los ensayos de impacto se realizan a menos 196, que es el punto de ebullición del nitrógeno. El gas natural tiene que estar almacenado a una temperatura inferior a menos 163 grados, que no llega a menos 196. Menos 196 nos da un margen de seguridad de que el ensayo que hemos hecho, el resultado va a ser como mínimo superior a menos 163 grados. Con la ventaja adicional que el nitrógeno se puede considerar prácticamente un gas inerte
y en cambio el metano es un gas altamente inflamable. Entonces, los materiales empleados quedan resumidos en esta tabla. El más utilizado, el 9% de níquel, que tiene un elevado límite elástico, lo que nos permite reducir el espesor. Aunque la densidad del aluminio sea 3 veces inferior, su límite elástico también es 3 veces inferior. Con la diferencia de que la soldadura del aluminio es bastante, es complicada. Resulta más económico que el 304 porque aunque el contenido en níquel es parecido, el precio actual del cromo es como 3 veces inferior al del níquel. Entonces, resulta que el material para construir el equipo resulta más económico usando aleaciones con el 9% del níquel, en las que no hace falta realizar precalentamiento ni tratamiento térmico post-soldadura con los espesores habituales. El problema que tiene es que se puede magnetizar durante la producción y la manipulación, y esto nos puede causar problemas en la soldadura. Habitualmente las planchas llegan ya desmagnetizadas. Se considera que una densidad de flujo magnético inferior a 20 Gauss, 20 Maxwells por centímetro cuadrado es aceptable para soldar. Si no, la recomendación es emplear corriente alterna. Los aceros con el 9% del níquel son los más empleados. Proporcionan una combinación de propiedades a un coste razonable. La estructura níquel-ferrita produce granos finos con gran resistencia. Tras el tratamiento térmico que tienen que sufrir las planchas, quedan pequeñas cantidades de austenita que mejoran la resistencia al impacto. En cualquier caso, la temperatura del temple y revenido son críticas para optimizar la estructura y las propiedades del material. 304 y 316 se emplean fundamentalmente en los equipos relacionados, en las tuberías, las válvulas, en los intercambiadores. ¿Y qué material de aporte usamos con el 9% níquel? No es posible usar un material de aporte con la misma composición porque tendríamos que realizar un temple y un revenido para obtener las mismas propiedades mecánicas que el material base. La unión debe tener una buena utilidad a menos 170 grados, entonces son solo las aleaciones de níquel las que reúnen estas características. Son totalmente austeníticas. Reducen además el riesgo de fisurización causada por el hidrógeno porque con su estructura cúbica centrada en caras tiene un hueco en el interior que aloja fácilmente el hidrógeno. Entonces, en el caso de que en la estructura ferrítica del níquel 9 hubiera algo de hidrógeno, lo disolverían con facilidad. En la ferrita el hidrógeno se mueve fácil, pero permanece causando grietas. En la austenita es fácil de disolver. Se utilizan electrodos y fluxes básicos para producir depósitos limpios sin inclusiones de microescoria. Las aleaciones de níquel que empleamos son totalmente austeníticas, de una estructura cúbica centrada en caras, no contienen ferrita, que es una estructura cúbica centrada en el cuerpo en ninguna de las fases desde que solidifican hasta la temperatura de trabajo, y solidifican exclusivamente como austenita, que es la única fase estable. Y esto nos complica la soldadura, porque en un acero inoxidable de serie 300, la ferrita absorbe la tensión producida por la contracción de la soldadura. La absorbe en forma de deformación plástica. Además, ayuda a reducir el tamaño del grano. Y todo esto hace que mejoren las propiedades mecánicas. Y además que haya más superficie para que las impurezas que producen compuestos de bajo punto de fusión, como azufre y fósforo, se diluyan en una superficie más grande. Como no tenemos ferrita, tenemos granos más grandes, con unas propiedades mecánicas inferiores, mayor tendencia a la fisurización en caliente, que es este defecto que se ve aquí. A la hora de enfriarse, el material fundido empieza a solidificarse en la zona donde disipa más temperatura, donde disipa más fácilmente el calor, que es el material base. Se empieza a solidificar, pero el volumen que alcanza es inferior al fundido y se crean tensiones en el centro. Por otra parte, estas impurezas que forman compuestos intermetálicos de bajo punto de fusión permanecen líquidas mientras que la estructura metálica ya es sólida. Entonces se van desplazando
hacia el centro de la soldadura, con lo que la combinación puede ser catastrófica con una grieta de este tamaño en el centro. Estos problemas potenciales son los que van a definir los parámetros que vamos a emplear para soldar. Se emplea material de aporte siempre, sin precalentamiento hasta 50 milímetros de espesor. Es raro pasar de 50 milímetros de espesor en estas aplicaciones. Se puede precalentar a 50 grados para evitar la humedad. Y a menos que el equipo esté muy tensionado, no hay necesidad de hacer tratamiento térmico post-soldadura. La temperatura entre pasadas máxima es de 150 grados, que nos permite mantener una dureza máxima en la zona afectada térmicamente de entre 250 y 320 Vickers. El aporte térmico lo mantendremos en 1,5 kilojulios por milímetro sin exceder de los 3, y si hay riesgo de que el material base esté magnetizado, usaremos corriente alterna. La garganta, cuanto más pequeña mejor. El cordón debe ser plano o convexo para evitar acumulación de tensiones. Mejor 2 cordones con un diámetro más pequeño que uno grande. Hay que estudiar bien la secuencia de soldadura para evitar añadir tensiones. Debemos intentar compensar y minimizar las fuerzas que se generan con la contracción de la soldadura, no solo en el cordón, que lo haríamos, por ejemplo, contrapeando o soldando en diagonal, sino también dentro del mismo cordón. Por ejemplo, empezando el cordón en el punto más alejado del centro, hacia el centro, haciendo cordones más cortos. Todos los trucos que los soldadores conocen bien. El baño fundido de una aleación de níquel fluye peor que un inoxidable de la serie 300, por lo que tendremos que dejar más separación en la preparación y mayor ángulo. Por otra parte, esta mayor densidad hace que pueda retener gases con mayor facilidad y tienen más tendencia a la porosidad. Los requisitos típicos que piden para aplicaciones criogénicas en la soldadura, pues esto sería un ejemplo del API 620. Un límite elástico superior a 430 megapascales, resistencia a la tracción superior a 690 megapascales y un ensayo de impacto dependiendo del proyecto. El CTOD es el Crack Tip Opening Displacement, que es un ensayo de resistencia a la fractura en la que antes del fallo se produce una deformación plástica. Entonces permite que la punta de la grieta se abra y crezca al someterla a presión de doblado. O sea, con bastantes diferencias sería parecido a un ensayo de doblado normal realizado en el lugar en el que sabemos que hay una grieta y en el que medimos cómo evoluciona al ir sometiéndola a tensión. Es un ensayo que piden muy raramente. Las especificaciones que nos requiere el API son fáciles de conseguir para hilo sólido y se consiguen, aunque hay que hacerlo bien, cuando se emplean fluxes, por ejemplo, con el hilo tubular. Los procesos más empleados es el electrodo cubierto para uniones en 3G o 4G en grandes depósitos, para toda la soldadura en depósitos pequeños, el arco sumergido para posiciones 1G y 2G. El MIG se usa especialmente para componentes que, como hemos hablado, están principalmente fabricados en acero inoxidable, y para posiciones 3G recomendamos el Super Pulse de SAP. Y el hilo tubular lo usamos para uniones 3G y bueno, también 1G y 2G. Las aleaciones de níquel más utilizadas son el níquel cromo molibdeno 3, el Inconel 625, y níquel cromo molibdeno 4, Hastelloy C276. El níquel cromo molibdeno 3 da mejores propiedades mecánicas, especialmente la resiliencia, y funciona mejor respecto a la fisurización en caliente según el Modified Bare Strength Test, que está descrito en la ISO TR 17641. Es un procedimiento para determinar la susceptibilidad de la fisurización en caliente mediante cargas externas. Se aplica una presión a la muestra, forzándola a combarse en el momento que se realiza la soldadura. La soldadura continúa con la muestra doblada. El tamaño de las fisuras determina la susceptibilidad del material a la fisurización. El níquel cromo molibdeno 4
la principal ventaja que tiene es que la mayor parte de los equipos están fabricados con esta aleación. Entonces está la mayor parte de las especificaciones y es la más usada. En SAP disponemos de un manual con soluciones para el gas natural licuado. Tiene 43 páginas de información detallada sobre cómo realizar cada unión, los procesos y materiales de aporte. He cogido esta página del manual para explicar cómo es un depósito. Los depósitos son dobles. Tiene una parte interior donde está el gas natural licuado aislada de una parte exterior. La parte interior se fabrica en materiales, en aceros con 9% de níquel. La parte exterior pues ya es para aislar la interior del exterior y los materiales ya son más variados. Y luego toda la parte de tubos, válvulas, intercambiadores, o sea, equipos de mayor complejidad se realizan en aceros inoxidables austeníticos tipo 304 o 316. Y esto sería el esquema de un depósito de gas natural licuado. Los materiales que se emplean, pues para el depósito interior, níquel cromolideno en electrodo cubierto, níquel cromolideno 6, molibdeno 3, níquel cromolideno 4, toda la gama de aleaciones de base níquel. Y en hilo tubular luego hablaremos un poco más tarde de los hilos tubulares que no son conformes a los estándares AWS, que son los nuevos desarrollos que se emplean en este tipo de aplicaciones. Para los tubos, para el intercambiador de calor, valvulería, etcétera, se emplean aceros inoxidables austeníticos, 308, 316 típicamente. Y esta sería la gama de SAP de estas aleaciones. Vamos a hablar ahora con más detalle de las últimas innovaciones en la soldadura. Solo quería añadir una cosa, que estos que acaban en J en la AWS son los hilos tubulares específicos para aplicaciones criogénicas por su bajo contenido en ferrita. SAP ha desarrollado una serie de hilos tubulares que mejoran las prestaciones de los de los más habituales, de los estándar. Tendríamos el CryoShield 625, que cumple con la WS 5.34, es un níquel cromolideno 3 de 1,1 con la composición estándar. Hemos desarrollado el 625 en hilo tubular, normalmente puede dar problemas de agrietamiento, fisurización, especialmente en posiciones G3 y cuando se emplean con CO2. Para resolver este problema, SAP ha desarrollado el CryoShield Níquel 9, que es una versión modificada del níquel cromolibdeno 3, específicamente diseñada para trabajar con CO2 como gas de protección y para funcionar en posición G3, en la que la excesiva fuerza del arco, que el exceso de fuerza que puede dar un arco de CO2 y la baja fluidez del material fundido pueden causar problemas. Entonces, es una versión mejorada para esta aplicación, para emplear CO2. También, y posición G3. También estaba desarrollado el CryoShield LNG. Bueno, perdón, respecto al CryoShield Níquel 9, que es una versión mejorada, obtenemos un mejor resultado de impacto, que como había mencionado previamente, cuando empleamos fluxes de cualquier tipo de resultado de impacto, empeora respecto al hilo sólido. En este caso, con el níquel 9 mejoramos el estado de impacto, manteniendo la resistencia a la tracción y el límite elástico prácticamente el mismo. Entonces, las ventajas del CryoShield Níquel 9 es mejor ensayo de impacto, nos permite trabajar con CO2 y en posición G3. SAP ha desarrollado también el CryoShield LNG. La principal, bueno,
Sus propiedades mecánicas son muy parecidas a las del 625. Límite elástico, resistencia a la tracción y el estado de impacto empeora ligeramente. Pero a cambio tenemos que el contenido en níquel está notablemente disminuido. La ventaja que tiene son fundamentalmente el níquel ahora mismo es un material que tiene una inestabilidad muy grande con el precio. Si ofertamos un proyecto no podemos estar seguros de cuánto nos va a costar el material de aporte cuando lo compremos. Esta es la principal ventaja de CryoShield LNG. Está aprobado por el American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV y Lloyd's Register para ser utilizado en aplicaciones criogénicas. SAP además dispone de la combinación níquel-cromo-molibdeno 4 con flux especialmente preparada para obtener un resultado de ensayo de impacto óptimo y una expansión lateral también superior a los requisitos del API. Y también como material especial para aplicaciones criogénicas tenemos el electrodo cubierto 9255 de níquel cromo molibdeno 6. Su recubrimiento está diseñado específicamente para su uso en corriente alterna y prevenir los problemas que causa la magnetización que sufre el níquel 9. El resultado de impacto, que es lo más importante, pues es superior a lo que pide la norma y no tenemos que preocuparnos tanto por la posible magnetización que puedan tener las planchas. Pues muchas gracias por participar. Si necesita ampliar información, contacte por favor con su distribuidor SAP más próximo o con nosotros directamente a través de info@esap.es. También si tiene alguna inquietud o quieren que tratemos en próximos webinarios de algún tema concreto, indíquenoslo a este correo, a info@esap.es. No sé si hay alguna pregunta, Natalia. Sí, muchas gracias, José Manuel. Gracias por asistir a este seminario que espero les haya servido de ayuda en su trabajo. Si tienen alguna pregunta que no hayan escrito aún, háganlo en el lado derecho de su pantalla en el área marcada. O si lo prefieren, contacten con su distribuidor SAP o info@esap.es. Y ahora pasemos a algunas preguntas y respuestas. La primera sería, ¿cómo puedo conseguir el handbook de gas natural licuado que has mencionado? Contacte con su distribuidor SAP, que es el que se lo puede proporcionar, o si no, directamente con nosotros en info@esap.es y le enviaremos el vínculo desde donde puede descargárselo. ¿Cuál es la diferencia entre el 316 normal y el crío? Pues sobre todo tiene dos diferencias fundamentales, el contenido en ferrita y el de impurezas. El crío contiene un poco más de cromo y un poco menos de níquel y el nitrógeno está controlado para que su contenido sea mínimo. De esta forma reducimos la ferrita, que como hemos visto es la estructura que tiene una transición de rotura dúctil a frágil, no como la austenita. Eliminando la ferrita, estos 308, 316 se sueldan con más dificultad que uno estándar, pero el resultado del ensayo de impacto es mucho mayor. Además, son coladas en las que los requisitos de azufre y fósforo son más estrictos que las coladas normales, para evitar que esta ausencia de ferrita produzca fisurización en caliente. Hemos tenido más preguntas de las que hemos podido contestar. Si tienen alguna que no haya sido contestada o esté puesta por escrito en el chat de la reunión, por favor contacten con José Manuel, su distribuidor SAP o info@sap.es. Gracias una vez más por participar.